Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, continuaremos esa nueva serie de los cómics de la Era de la República con el número único de la senadora Padme Amidala, en una historia que se cruza brevemente con Anakin Skywalker en plena Guerra de los Clones. Y recuerda que tenemos una lista de reproducción con todos los cómics de la Era de la República de forma consecutiva desde que empezaron, Master, para que no te pierdas ninguna de las historias individuales que nos ha traído el nuevo canon, como esta también de Padme. Es así que esto nos llevaría hasta el Senado Galáctico en Coruscant, donde ahí estarían juntos Anakin Skywalker y Padme en medio de ese recinto. Entonces el caballero Jedi le preguntaría a su esposa que si no quería que la acompañara en la misión que estaba a punto de hacer ella. Claro, Anakin estaba siendo sumamente protector como siempre había sido con ella durante la peligrosa Guerra de los Clones, sabiendo también lo intrépida que era Padme, a lo cual Skywalker agregaría que incluso en los mundos centrales de la República ella ya había sido blancos de ataque anteriormente. Esto claro en una referencia al intento de asesinato de Padme Amidala en el episodio 2 en pleno Coruscant. Skywalker estaba preocupado de perder a lo que más amaba, sabiendo que la fiereza de Padme provocaba muchas antisimpatías, sobre todo en los separatistas enemigos. Así que tras escuchar su preocupación, Padme le refutaría que no todo el tiempo podía tener un protector Jedi junto de ella, decidida a hacer la misión sola. Pero entonces ahí Anakin, en ese breve tiempo libre que tendría en medio de la guerra visitando a su esposa, le diría que la extrañaba, y ella, al recibir el cumplido, le diría que lo sabía, dado a que ella misma deseaba que pudieran verse uno al otro mucho más seguido. Algo que nos daría un guiño que, sobre todo en esos 3 años que duraron casados ellos dos, precisamente por la guerra, no se verían tanto como quisieran. Sin embargo, ella agregaría que mientras la República estuviera en guerra, cada uno de los dos debería hacer su trabajo, y mordazmente Padme le diría a su esposo que cuidarla no era su trabajo. Así que mientras incursionaban en una sala privada del Senado, Anakin le replicaría que efectivamente ese no era su trabajo, sino que era más bien un pasatiempo para él. Es así que, creyéndose solos, Padme y Anakin en medio del edificio se entregarían en un apasionado beso mientras podríamos ver la puesta del sol en la capital galáctica. Pero para su sorpresa, en medio de ese beso, ellos serían descubiertos y tendrían un momento embarazoso, sobre todo para Skywalker. Así que al mirarse y escuchar que una figura femenina llamaba a Padme, nos daríamos cuenta que justamente era Moti, una de las damas de compañía de la senadora Amidala, quien le informaría a Padme que estaba lista su nave para partir a su misión, aunque lo importante de esto es que la dama había visto el beso. Y entonces Anakin trataría de componer las cosas diciendo que estaban... Pero antes de que siquiera pudiera terminar la frase, Padme lo interrumpiría diciéndole a su esposo y a su dama que justamente Moti entendía perfectamente bien la discreción, dándole a entender que no habría ningún problema al haber sido vistos. Por lo que Moti le diría a Anakin en un tono como de regaño que ella incluso tal vez entendía la discreción mejor que él. Claro, Skywalker se sentiría terrible y le diría a Padme que entonces se verían cuando ella regresara de su misión a Duro. Pero Padme no iba al sistema Duro, ya que al dejar a su esposo y encaminarse a su nave junto con Moti nos revelaría que le había mentido a Anakin sobre su destino. Él era demasiado protector y no lo hubiera dejado ir si le decía a dónde iba en realidad. Por eso había mencionado a Duro. Por ser un mundo neutral en la guerra, que Anakin, al igual que el canciller y el Senado, veían a esos mundos neutrales como algo que debía ignorarse o que no tenía importancia si no era un aliado o un enemigo. Pero entonces Moti entendería que con esa mentira de Padme solo estaba ella misma y Dormé como una segunda dama que servirían como sus guardaespaldas. Claro, Amidala ignoraría completamente esto y le diría mientras subía a la nave que estaba tomando el riesgo de sumar a la causa de la República otro sistema, y eso valía la pena. Además, ella creía que ellas tres juntas hacían un extraordinario grupo. Es así que, llegando a la cabina, Padme saludaría a su segunda dama, Dormé, a quien le diría que tomara el timón para manejar hasta el sistema Clavron en una misión diplomática. Padme pues quería ser la única responsable de navegarlas a todas ellas hacia ese territorio hostil. Es así que de inmediato la fiel Dormé accedería y Padme se sentaría en el timón deseando que la fuerza la acompañase. Pero aquí es donde
tendríamos uno de los guiños más interesantes del canon actual hacia lo que había sucedido antes cuando Anakin y Padme fueron descubiertos de su relación secreta con la otra dama de compañía de la senadora, ya que literalmente mientras Padme piloteaba, Moti y Dormé estarían en la parte trasera del crucero en pleno chisme, a lo cual Moti le preguntaría a Dormé si acaso sabía lo del Jedi. Y ella nos diría algo bastante revelador, confirmando que ella también lo sabía, ya que se referiría a Padme como alguien que podía hacer muchas cosas, pero sutil no lo era, y mucho menos lo era el Jedi. Así que ella suponía que precisamente por eso de ser poco cuidadosos en su relación secreta, ellos se llevaban tan pero tan bien. Sin embargo, esto nos dice una cosa muy importante como la revelación más trascendental de este cómic, Masters, ya que es sumamente curioso que muchas más personas comiencen a surgir sobre que conocían la relación de Padme y Anakin. Lo cual, claro, podría derivarse en muchas interesantes cosas en el futuro de Star Wars que impacten a sus dos hijos exiliados y separados. Como justamente sabemos el caso que Bail Organa traería a trabajar consigo a una de las damas de compañía de Padme para que lo acompañara a él con su hija y la rebelión, lo cual nos dice que ese secreto de la línea sucesoria de los Skywalkers quizás no esté tan secreto, y eso es algo verdaderamente importante. Porque también, si lo recuerdan, en la temporada 2 de la miniserie de Forces of Destiny se nos dejó implícito esto mismo, cuando Anakin, Padme y Ahsoka Tano tuvieron un ajetreado viaje juntos en plena guerra de los clones, y allí prácticamente se nos dejaría como una confirmación que Ahsoka también conocía, a pesar de ser una Jedi todavía, o al menos veía con buenos ojos, que Anakin y Padme aparentemente tuvieran algo más, esto por la forma tan especial en la que se trataban. Así que sin duda todo esto apunta a que haya un montón de cabos sueltos o más personas que un día puedan ayudar a contar esa historia de la fallecida Padme, sobre todo hacia sus hijos. Pero retomando la historia de Dormé, le diría a Moti que como sus damas de compañía, algunas veces proteger a Padme justamente significaba proteger todos esos secretos que ella tenía. Aunque Moti se sentiría un poco mal de no haber sabido antes y porque sentía que Padme estaba un tanto enferma de tanto consejo. A lo cual de nuevo Dormé le diría que la senadora debía permitirse tener unos pocos momentos de felicidad. Después de todo, como cualquiera de ellas dos podía envidiarla a ella. A lo cual Moti justamente respondería que esperaba que aquello entre Anakin y Padme no terminara mal, dándonos un breve presagio de lo que sucedería. Es a partir de aquí, Masters, que la historia se pone un tanto política, y al momento de llegar al sistema Clavron, donde supuestamente Padme sería esperada por el primer ministro de aquel planeta, y como era de esperarse, cuando bajarían de la nave, las tres se darían cuenta que algo no estaba bien, y mientras tomaban sus armas se darían cuenta que aquella plataforma también estaba desierta. Padme iría a investigar al ver que una figura oscura los esperaba en la puerta un tanto temerosa, quien le diría a Padme que se fueran de inmediato porque no querían a alguien de la República ahí, porque aquello era un lugar peligroso. Padme pediría hablar con el ministro Steen, pero todo claro, era una trampa, y desde arriba un francotirador separatista estaría esperando a Padme, quien comenzaría a disparar y de inmediato heriría a Moti en el brazo, mientras Dormé salvaría a Padme. Entonces habría un intercambio de fuego y de inmediato Padme ayudaría a la dama herida a levantarse y salir de ahí mientras el reparto de tiros continuaba. Y justo nos daríamos cuenta que quien no dejaba entrar al edificio de gobierno de aquel planeta era un alienígena primo de Majin Buu, quien era el subministro Tarmin de aquel planeta. Padme le rogaría entrar por su amiga herida, aunque él no quería abrir por estar temeroso, hasta que lo haría entender que ellas no querían lastimar a nadie en ese planeta, y el alienígena de piel rosada accedería a ayudarlas y llevarlas a la bahía médica del recinto, donde justamente nos daríamos cuenta que ahí estaba el ministro Steen, la persona que buscaba a Padme, quien había sido herido mortalmente por el asesino que estaba en la cima del edificio mientras la esperaba a ella y su comitiva. Padme se disculparía con él y Moti sería atendida. Es así que en su lecho de muerte el ministro le diría a Padme que en realidad su pueblo aún discutía unirse con la República, pero no habían tomado una decisión. El ministro había entendido solo hasta ahora que la República era el mejor bando, porque no los forzaría a tomar una decisión como Padme le había demostrado hasta el momento, muy a diferencia de los separatistas. Sin embargo, el ministro estaría tan débil que fallecería ahí frente a Padme, y el primo de Majin Buu, el subministro Tarmin, quedaría a cargo, quien primero estaría furioso por lo sucedido, pero también estaría triste por la muerte del ministro. Y así Padme lo haría entender que lo único que quería era ayudar al pueblo de Clavron, porque
que prácticamente le contaría su historia de lucha y lo difícil que había sido para ella servir en su planeta como en el Senado de la República. Primero luchando como la reina para tener paz en su mundo, incluso sufriendo ahí como sucedió con una cierta invasión. Ella solo quería que el resto de la galaxia no tuviera el mismo destino que tuvo su planeta, pero se ganaría la confianza del nuevo ministro al decirle que no era la primera vez que recibía un tiro o que alguien la intentaba matar, porque al ser una luchadora de la paz, normalmente eso la había hecho muy impopular con un cierto sector. Es ahí que recordaría brevemente el inicio de la Guerra de los Clones, diciéndonos que lo que más le rompía su corazón es que todas las heridas seguían haciéndose más profundas en la galaxia, pero ella creía por lo que luchaba la República y por todo lo que ellos habían luchado por tanto tiempo en construir. Por eso ella había entregado todo su corazón y su vida entera al servicio público y esperaba que un día la República resurgiera mucho más unida que nunca después de toda la guerra civil que vivían. Este inspirador discurso sin duda nos demostraría mucho de Padmé en esta parte de la historia y terminaría ganándose así al nuevo ministro, quien justamente se referiría a que si eso también incluía al asesino que estaba en el techo y que había atentado contra ella y el ministro anterior. Y así, con una épica frase sacada del propio episodio 2, Padmé solo le respondería que ella tenía para esto algo que un muy buen amigo suyo llamaba como negociaciones agresivas. Por lo que de nuevo todo cambiaría y veríamos al asesino francotirador en la cima, viendo en sus macrobinoculares que 3 figuras regresaban a la nave, burlándose que esta vez Padmé no tuviera un Jedi que la protegiera. Y cuando estaba a punto de tirar el gatillo, el asesino justamente sería sorprendido por detrás, salvando con ello a las 2 damas y al nuevo ministro. Justamente había sido Padmé Amidala, acabando con ese asesino, dejándolo ahí en el suelo totalmente incapacitado. Finalmente se llevarían preso a ese asesino llamado Liz Moles, buscado en la República por numerosos crímenes. Pero ahí Padmé, junto con sus damas y el nuevo primer ministro de Clabron, se darían un afectuoso saludo de paz por haber colaborado juntos, ya que aunque ese pueblo no había decidido formar parte de ningún bando en la guerra, aquello había ayudado para que pudieran discutirlo y que al menos tuvieran la oportunidad de pensar en su destino inmediato. Al menos eso era lo que había probado Padmé con su intervención, que la esperanza para un día construir una galaxia mejor aún todavía podía darse juntos. Es hasta ahí donde nos deja esta historia de los cómics de la era de la República, pero no se preocupen, ya que esta historia continuará cuando cambie para convertirse en la era de la rebelión tras el último número de este periodo de tiempo, que encabezará en una historia única el general Grievous, que llegará en una semana más. Pero de igual manera, si acaso te perdiste esa historia anterior donde Anakin despertó de nuevo su ira al ver la esclavitud, esa historia y la lista de reproducción de la era de la República te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.